Estabas perdido y ahora eres hallado. Estabas muerto y ahora vives. Ese es el gozo que le da el Señor cuando una persona recapacita, cuando una persona vuelve en sí, pero sobre todo vuelve a la casa de su Padre. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a este canal. Soy hija de Dios. Yo soy Salma Ignot y me alegra mucho que me estén acompañando en este nuevo video. Hoy vamos a platicar sobre la parábola del hijo pródigo. Vamos a analizarlo un poquito y para esto quiero invitarlos a Lucas 15:11. Dice la palabra del Señor: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es muy tremenda esta palabra porque dice que el hijo menor, dice que tenía 2 hijos y el hijo menor le dijo a su padre de buenas a primeras: dame mi herencia, dame lo que me corresponde. Le dijo eso a su padre: dame lo que me corresponde. Y yo me quedo pensando, realmente una herencia se da cuando los padres ya han fallecido, por eso se llama herencia. No se puede llamar herencia cuando se los das en vida, o sea, prácticamente es un regalo, un beneficio. Pero el hijo más pequeño le dijo que le diera lo que le correspondía, y yo me quedo pensando, si ese padre le hubiera dicho: pero si no te corresponde nada, no tengo nada que darte, estaba en todo su derecho de decirle eso. Porque muchas veces nosotros esperamos siempre recibir y recibir cuando ya no nos corresponde nada. Pero vamos a seguir leyendo y analizaremos un poquito más adelante. En el 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ya vimos la historia. Es un joven que le dice a su padre: dame la herencia porque ya la quiero ahorita, nada más porque sí, y el padre se la da. Y no conforme con eso, él toma todo lo que le dieron y se va lejos a malgastarla a otro lugar, tal cual se quedó sin nada, al punto de que ya no tenía nada de lo que le habían heredado porque no lo valoró, no lo apreció, y tenía hambre y aún deseaba lo que los cerdos comían, que eran unas algarrobas, pero aún así nadie le daba. Y dice que volvió en sí, o sea, recapacitó. Dijo: pero si en casa de mi padre aún los jornaleros tienen comida de más. Y yo me pongo a analizar, y muchas veces nosotros somos esos hijos malcriados que le exigimos tanto a Dios, siempre pidiéndole a Dios que nos dé todo, ¿no? Dinero, carro, casa, marido, hijos, bueno, no sé, todo lo que desea el hombre aquí en la tierra, y se lo exigimos a Dios y vamos, y aún así el Señor es bueno y muchas veces nos los da, y nosotros vamos y lo malgastamos, ni siquiera le damos frutos de lo que Él nos da. Somos malagradecidos y hacemos lo que queremos con lo que Él ha dado por nosotros. Y aún deseamos lo que comen los cerdos. Los cerdos, o sea, ¿quién va a querer lo que comen los cerdos? Cuando el Señor en su casa da manjares, cuando Él mantiene bien a sus hijos. El detalle no era los bienes del Padre, el detalle no era todo lo que el Padre le podía dar a ese hijo. El detalle es que el Padre ya no estaba allá donde el hijo había ido a malgastar la herencia. Así que lo importante aquí no es la herencia, no es todo lo que Dios puede darnos. Lo importante aquí es Dios.
es Dios. Pero este versículo, en el versículo 17, nos revela un secreto tan grande que dice, y volviendo en sí. Lo único bueno que hizo este hijo pródigo fue volver en sí, entrar en razón. Es lo único bueno, todo lo demás lo hizo mal. Fue insensato, fue malagradecido, fue rebelde, pero lo único bueno que hizo es volver en sí. Así que volvamos en sí, regresemos, recapacitemos y busquemos la casa del Padre, la casa de Dios, la palabra de Dios. Y sigue diciendo, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué pasa cuando uno vuelve en sí? ¿Qué pasa cuando uno recapacita? Te lleva al arrepentimiento. Y el Señor no rechaza un corazón arrepentido. Así que no importa lo que hayas hecho antes, pero si tú vuelves en sí, si tú recapacitas, Él será grande en perdonarte, porque aquí dice que Él dijo, me levantaré e iré a ver a mi Padre. O sea que las únicas dos cosas buenas que hizo fue volver en sí y levantarse. Hay una parte en Hebreos que dice que es muy difícil hacer que una persona que ya conoce de Cristo, de la salvación, vuelva a arrepentirse. O sea, una persona que ya ha conocido de Cristo y se fue al mundo, es muy difícil que vuelva a arrepentirse. Y muchas veces nosotros oramos por aquellas personas que ya están en esa situación diciendo, Señor, que se arrepienta, que te reconozca. Yo creo que esto nos dice que nuestra oración debe ser, Señor, que vuelva en sí y te reconozca a ti. Que vuelva en sí. Y sigue diciendo aquí, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lo único bueno del hijo pródigo es que volvió en sí y se levantó y fue a casa de su padre. Porque cuando el padre aún lo vio de lejos, allá lejos, y dijo, ahí viene mi hijo, dice, fue movido a misericordia. ¿El hijo lo merecía? Él, como lo dijo cuando lo pensó, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La verdad, ya no era digno de ser llamado su hijo. Nosotros no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero cuando volvemos en sí, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos convencemos que estamos haciendo lo malo y regresamos a casa del Padre, Él se mueve en misericordia. Y no es un permiso para estar peco y pido perdón. Porque aquí solamente aconteció una vez. La manera de recapacitar es una vez. No se trata de jugar con el Padre. No se trata de que, pues sí, me perdona y le vuelvo a pedir la herencia y me voy otra vez y la malgasto. No. Se trata en que ahora valores al Padre que te da todo, que en este caso para nosotros es Dios. Pero miren cómo lo recibió, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El Señor te ama, el Señor nos ama. Y cuando se mueve a misericordia, Él demuestra su amor con nosotros. No es un padre que no sepa demostrar el amor por sus hijos. Realmente no. Muchas veces nosotros hemos crecido o muchos han crecido de una forma que no han recibido el amor de sus padres. No saben tampoco ellos expresar el amor de sus padres porque no tuvieron ese ejemplo. Pero con Dios lo hemos tenido. Él corre y se echa sobre nuestro cuello y nos besa cuando nosotros hemos entrado en razón y nos hemos arrepentido. Dice en el 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano
calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. No solo te recibe, sino que te viste, sacrifica un becerro por ti, se regocija, porque ya no eres más muerto. Estabas perdido y ahora eres hallado, estabas muerto y ahora vives. Ese es el gozo que le da el Señor cuando una persona recapacita, cuando una persona vuelve en sí, pero sobre todo vuelve a la casa de su Padre. Pero quiero que pongamos énfasis en el otro hijo. Y dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Bueno, me detendré ahí. El hijo mayor nunca se había ido de la casa de su padre. Siempre, siempre, siempre había estado con su padre, sirviéndole, ayudándole. Dice aquí en el 25, el hijo mayor que estaba en el campo. El hijo mayor estaba trabajando las tierras de su padre. Y el Señor me revelaba lo siguiente. ¿Y si Jesús hubiera sido ese hijo mayor que se enojara con el otro hijo menor que ha desperdiciado la herencia? Si Él hubiera sido ese hijo, simplemente nosotros no seríamos salvos. Porque Jesús, si hubiera sido Él, porque claramente ahora sabemos que no es Él, pero si hubiera sido ese hijo mayor que le hubiera dicho a Dios, ¿por qué los recibes? ¿Por qué los recibes si ellos ya han malgastado su herencia? Aún yo derramé mi sangre por ellos y a ellos no les importa. Y aún van y hacen lo malo y tú les haces fiesta. Y por mí no has dado ni un solo cabrito. Jesús estaría en todo su derecho de reaccionar así, de enojarse con nosotros, porque Él nunca ha desobedecido al Padre. ¿Se imaginan que Jesús fuera ese hijo mayor? Pero por gracia y misericordia, Jesús es como Dios. Él también se regocija cuando nosotros entramos en sí, cuando nosotros nos arrepentimos. La prueba fue que Él también entregó su vida por nosotros, tomó por poco el sacrificio que viviría aquí, todo el tormento y todo el desprecio que viviría por nosotros. Y aún así vino y se entregó en obediencia hasta la muerte, porque sabía lo siguiente, sabía esto que dice aquí adelante. El Padre le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El Señor Jesús, sin que se lo dijera al Padre, al final sabía que todas las cosas son de Él. Y la herencia, nosotros, o lo que nos podría tocar, nosotros ya la hemos malgastado. Ahora la herencia que el Señor promete es su propia herencia, la herencia de Jesucristo. Dice en el 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En Hebreos 2:9 dice lo siguiente, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No conforme Dios con regocijarse en que nosotros habíamos estado muertos y ahora vivimos, tuvo el Señor por bien enviar a su Hijo para sacrificio por nosotros. Y Jesús también lo tuvo por bien y lo cumplió en obediencia. Todo lo cumplió. Es por eso que la esencia misma de Jesús es la de Dios.
Es por eso que el Padre y el Hijo uno son, porque nos aman con la misma magnitud, porque quieren compartir con nosotros su reino, su gloria, su majestad. Nosotros que no somos nada, dice el rey David, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué de valor tenemos para que el Señor tenga misericordia de nosotros? ¿Qué de valioso tenemos para que Él, aunque nos vea de lejos, se mueva a misericordia? Pero sigue diciendo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora ya no somos el hijo menor, ahora somos propiedad de Cristo. Somos propiedad de Cristo. Él nos compró con su sangre. Y nosotros, el título máximo que podíamos alcanzar era ser esclavos de Cristo, jornaleros de Cristo, sirvientes de Cristo. Pero Él nos dice que somos sus hermanos, que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. O sea, es asombroso porque dice que Él tenía que llevar muchos hijos a la gloria. ¿Y cómo los llevaría? Mediante su propio sufrimiento. Y no conforme con eso, ahora nos llama orgullosamente que somos sus hermanos. Así que no despreciemos el gran amor que Jesús y el Padre han dado por nosotros. Demos la gloria, también nosotros no nos avergoncemos de que Cristo es nuestro Salvador, es nuestro dueño, es nuestro rescate. Él es por el que vivimos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí porque Él es ahora mi dueño. Me compró con su sangre preciosa, tuvo que sufrir para que ahora yo sea su hermana, para que ahora sea hija de Dios. Y aún va a compartir conmigo su herencia, cuando yo ya no tenía derecho de ninguna herencia. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho esta palabra. A mí me ha encantado, pues ha tocado mi corazón. Yo sé que no merezco nada de parte del Señor, pero me asombro de su gracia, de su misericordia en mi vida, y espero que ustedes también puedan reconocer su bondad de Dios y no despreciarla nunca, 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 porque es el Hijo de Dios, y que con tanto orgullo diga que se enorgullece de llamarme su hermana. Cuando aún el rey David dijo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Yo también digo, Señor, ¿qué soy yo para que tú te acuerdes de mí? No soy nada, Señor, pero por tu amor estoy aquí. Y gracias de verdad por ver los videos, y espero que el Espíritu Santo les ayude a entender esta palabra y la puedan guardar en su corazón como un tesoro preciado. Si les ha gustado este video, por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse si no se han suscrito, y nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga. Adiós. Nosotros preferimos estar en redes sociales todo el tiempo. Estamos formados en cualquier lado, esperando cualquier cosa. Y en vez de entrar en ese mandato del Señor de orar en todo tiempo, entramos en redes sociales. Decimos, ¿sabe? Para pasar el rato, y estamos ahí en el scroll infinito de cosas que no te edifican, cuando puedes estar en comunión con Dios y recordar, Señor, gracias porque estoy aquí con bien, a pesar de que estoy esperando.